una persona agravia a otra realizando afirmaciones de que la persona ha cometido un delito y lo hace un medio de comunicación social que difunde ese mensaje, incurre en el delito contra el honor, regulado en el Código Penal, llamado difamación, con la agravante de que es una difamación calumniosa, porque atribuir falsamente a una persona un delito y hacerlo por medios de comunicación es un delito agravado contra el honor, y el Código Penal sanciona con pena de cárcel a quienes incurren en ese comportamiento, como lo viene haciendo el señor González. Estamos en la comunicación telefónica con el abogado del presidente Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa. Doctor Espinosa, buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, qué gusto volver a escucharnos. ¿Cómo está, doctor Espinosa? He visto una entrevista que usted ya dio a otro medio de comunicación y ya anunció que posiblemente se le haga una querella al exministro Mariano González. Explíquenos sus fundamentos, por favor. Sí, cuando una persona agravia a otra realizando afirmaciones de que la persona ha cometido un delito y lo hace un medio de comunicación social que difunde ese mensaje, incurre en el delito contra el honor, regulado en el Código Penal, llamado difamación, con la agravante de que es una difamación calumniosa, porque atribuir falsamente a una persona un delito y hacerlo por medios de comunicación es un delito agravado contra el honor, y el Código Penal sanciona con pena de cárcel a quienes incurren en ese comportamiento, como lo viene haciendo el señor González con el presidente de la República. Sin embargo, por otra parte, más allá de la posible querella que le puedan plantear a Mariano González como por las cosas que dijo, doctor Espinosa, para muchos lo que dijo, lo que mencionó Mariano González podría incluso, la forma como fue sacado del cargo, podría representar una obstrucción a la justicia que estaría perpetrando su defendido, el presidente Pedro Castillo. De ninguna manera, y paso a aclarar. La obstrucción a la justicia es una categoría del derecho penal, no del derecho político, ni mucho menos del derecho constitucional, sino del derecho penal. El artículo 409, literal A, del Estatuto Penal vigente, establece que comete obstrucción a la justicia la persona que recurre a la violencia o uso de la fuerza física, a la amenaza, a la promesa de entrega de un beneficio, a la concesión de un beneficio, con el propósito de impedir que se rinda un testimonio, que se actúen pruebas, que se dificulte el accionar de la justicia. El señor González no ha revelado que el presidente haya ejercido un acto de violencia, amenaza, o le haya entregado o prometido entregar algo indebido a cambio de algo. Entonces, no hay obstrucción a la justicia desde el punto de vista de la ley penal. Recordemos que finalmente estamos en un contexto muy riguroso, con mucha estridencia, exitosa, con mucha presión, y acá se ha generado un vendaval mediático, pero creo yo que debemos actuar con prudencia, con calma. Esas declaraciones del señor González, por supuesto, que son altisonantes, pero lo único que tienen de alto es eso, el tono. Sí, pero doctor Espinosa, porque no están acompañadas de pruebas. Sí, pero doctor Espinosa, aunque sean altisonantes y haya generado una situación mediática sobre el Palacio de Gobierno, la realidad es que su remoción del cargo coincide con la designación de un equipo de policías especializados en el tema de búsqueda de personas fugadas, en el tema de corrupción, y que tras la designación de esas personas y que el propio testimonio de González menciona de que el presidente le preguntó bajo qué autorización ha hecho eso, a quién le consultó para ello. Entonces eso da pie para que mucho se diga, acá al presidente no le interesa que le busquen a sus familiares, no le interesa que busquen a su entorno cercano que ha estado con él gobernando como Juan Silva y como Bruno Pacheco, no le interesa.
y por lo tanto eso configuraría una presunta obstrucción a la justicia, porque su salida coincide con esa designación de policías especializados para que trabaje directamente con la Fiscalía en esta lucha contra la corrupción de poder. No, eso no es así. Voy a aclarar las cosas, que es importante que la ciudadanía, a través de medios exitosos, pueda enterarse e informarse. El Sistema Nacional de Justicia Penal es un sistema que está conformado por órganos. Los nombres son pasajeros, porque todos en un Estado de Derecho somos prescindibles como personas. Correcto, que quede claro eso. Lo importante es que hayan funcionarios y servidores que sean competentes y capaces y ejerzan la función o servicio público conforme el mandato constitucional y legal. Acá hay que ser muy claros. Que se conforme un equipo me parece bien, pero que un ministro del Interior actúe sin informar al presidente, sin comunicar al presidente, eso es lo que está mal. Y así como el presidente designa ministros, tiene toda la facultad constitucional para retirarles la confianza con la que motivó su designación. Entonces, eso es algo que hay que dejar claro. Y acá no hay... Porque es un cargo de confianza. Nos queda completamente claro, señor Benchi Espinosa. No existe un derecho a ser ministro, por supuesto. El Congreso ya se ha pronunciado y a su vez también la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que yo comprendo es que no existe obstrucción porque no ha habido ningún tipo de, digamos, denuncias sobre este equipo especial. Ahora, ¿qué pasaría si este equipo especial que trabaja de la mano con la fiscal Marita Barreto tiene peros y tiene trabas? Ahí sí podríamos decir que existe obstrucción a la justicia. La obstrucción de la justicia se afirma y se prueba, y tendría que haber actos de violencia, de amenaza, o de entrega de prebenda o de ofrecimiento de entrega de prebenda. Esos son los 4 medios comisivos para el delito de obstrucción a la justicia. Si eso no aparece, no hay obstrucción a la justicia. Sin embargo, son malas coincidencias, ¿no, señor Espinosa? ¿Cómo podría calificarse eso? Justo estamos con el caso de Jennifer Paredes, justo se alista este equipo de primer nivel que trabaja con la fiscal Marita Barreto y coincidentemente ahora el presidente Pedro Castillo se vuelve muy estricto porque la gente recuerda que hemos tenido varios ministros que no han dado la talla, que les han dado más tiempo, sin embargo ahora el presidente solo le ha dado 15 días. ¿A qué responde esto? ¿O es que quizás es una nueva estrategia del presidente de ser mucho más riguroso con sus ministros? El presidente Castillo le ha dado 15 días al señor González y el presidente Sagasti en diciembre del 2020 le dio solo 5 al general Kluber Aliaga y lo retiró del Ministerio del Interior. Y ahí no se generó el revuelo que se está generando ahora. Eso hay que recordarle a la ciudadanía para que sepa muy bien que acá hay una ola de desinformación que lamento, pero que también reconozco que se dé la oportunidad para poder aclarar las cosas. Este no es el caso del ministro con más corta duración en el cargo. Es que poniendo el ejemplo de Sagasti con Kluber Aliaga, y ahí nadie formó un escándalo ni pegó el grito al cielo. Claro, pero poniendo en el contexto de cada circunstancia, doctor Espinosa, tampoco es prudente comparar ambas situaciones, porque en estos momentos estamos hablando de un presidente que es su defendido, que es su cliente y que está bajo investigación del Ministerio Público, que tiene en su entorno familiar a gente que está también bajo sospecha fiscal, la propia primera dama, la cuñada del presidente, el sobrino que está prófugo, el secretario general de Palacio que está prófugo, el ministro de Transportes y Comunicaciones que está prófugo. Entonces, la situación que pasó con Kluber Aliaga en su momento, con lo que pasa con Mariano González, creo que el contexto son completamente diferentes como para ahora sí pegar el grito al cielo. No, te voy a decir, porque, a ver, cada caso que ustedes tienen, cada caso que me has mencionado, desde el punto de vista mediático, puede hacer ruido y puede ser impactante, pero desde el punto de vista penal no lo es. Claro, como por ejemplo, lo ha sido con el caso de Jennifer Paredes, que acá se dijo, no, que hay un gran delito, que hay corrupción de por medio, y teníamos a una chica que había ido a una comunidad, aledaña a la comunidad de donde se formó y creció, y estaba ofreciendo empadronar. En ningún momento la señorita estaba pidiendo dinero, aceptó un dinero, recibió un dinero, ofreció influencia, de ninguna manera. Es una obra además que no se hizo. Y eso lo llevaron al grado superlativo de que había un gran crimen de corrupción, y no hay eso. Y tenemos a la señorita Jennifer Paredes
que iba a declarar. Ya. Tenemos al señor Espino que iba a declarar. Y a mi cliente, la primera dama, doña Lilia Paredes, que a la primera citación ha ido a declarar. Eso es lo que hay que decir y señalar. Y eso nos parece positivo, ¿no? Porque recuerda que también la transparencia es muy importante dentro de un gobierno. Usted ha anunciado que el presidente de la República, Pedro Castillo, se va a pronunciar sobre el caso del ministro Mariano González. Ha tenido unas cortas palabras en este evento del Ministerio de Cultura. ¿A eso se refería o todavía tendremos un mensaje oficial, un mensaje a la nación? No, yo no sé si haya necesariamente un mensaje a la nación. Pero sí había una declaración del presidente que era necesario que se haga, y además había una declaración del Ejecutivo, acompañando al presidente, del Premier y de los ministros como corresponde. Pero, doctor Espinosa, y quiero regresar al tema que usted acaba de mencionar, del tema de Jennifer Paredes. Y usted entiendo que tiene también el mismo argumento que en su momento planteó el ministro Salas, ministro de Cultura, que ha sido un acto de buena fe, de una ciudadana interesada por su población, de que tengan saneamiento básico. Sin embargo, entiendo que también por la vinculación laboral que tiene con el presidente Castillo, usted intenta ignorar las coincidencias gravísimas que están bajo investigación fiscal. Que el chaleco que portaba Jennifer Paredes en esos momentos era de una empresa constructora que meses después terminó siendo adjudicada el proyecto de inversión pública de ese Palacio de Gobierno, con experiencia cero en la magnitud de obra que se tiene que contratar, y que esas obras que han sido adjudicadas se encuentran inconclusas, con tiempo de retraso para la entrega pertinente, casi 4 millones de soles, que ese empresario había visitado a Jennifer Paredes en Palacio de Gobierno según la propia declaración de la primera dama Lilia Paredes que otorgó a la Fiscalía. Entonces, esas no son coincidencias mínimas, son coincidencias hasta cierto punto, si quiere usted póngalo en contexto mediático, pero hasta cierto punto son gravísimas, porque se trata de una relación amical que sí le favoreció a este empresario sin mayor capacidad constructiva o de experiencia en el mercado, y que fue ganadora de procesos en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Eso no podemos ignorar, doctor Espinosa, en el ámbito legal. Lo que no podemos ignorar son dos cosas que son importantes saber. Primero, hay 3 niveles de gobierno, el central, el regional y el local. Si hay una obra que se da en un gobierno local, eso no pasa por las manos del presidente Castillo, ni por su venia, ni por su aquiescencia, ni por su autorización. Que quede claro, no es una obra dada en el gobierno central, 1. 2, también debe quedar claro esa afirmación de que tenía experiencia cero. Mira, yo no soy abogado de Espino, pero he escuchado sus declaraciones y es falso de que sería que tenía una experiencia cero o que tenía una empresa que era fachada o que no existía. ¿Usted sí le cree a Espino? Pero lo más importante acá, permíteme cerrar la idea, lo más importante acá es que el hecho está en investigación fiscal y será la Fiscalía la que determine si de verdad hay elementos de convicción, indicios para conformar una sospecha reveladora que permita formalizar una investigación, imputar cargos como lo dice la ley, o no lo hay. No es la prensa la que define culpabilidades, es la Fiscalía la que luego de una investigación hace determinaciones a través de los dictámenes respectivos. Y tampoco estamos determinando culpabilidades, estamos poniendo en el contexto lo que se está viendo y lo que se está defendiendo, que menciona que no hay mayor responsabilidad legal, que no había nada de malo, que todo era solamente mediático, y en realidad los elementos que estamos viendo ante la opinión pública no son nada fáciles ni para la primera dama, ni para la hermana de la primera dama, ni para este empresario que se adjudicó proyectos por 4 millones de soles tras visitas que coincidieron en Palacio de Gobierno. ¿Con quiénes exactamente se reunió? ¿Por cuánto tiempo se reunió? Sin duda alguna que es materia de investigación. Pero no creo que Katiuska, se quiera a Palacio de Gobierno, fácilmente va a entrar. No creo que si yo voy a Palacio de Gobierno fácilmente voy a entrar, como sí lo hizo este empresario, por la amistad que tenía con Jennifer Paredes y que luego terminó siendo beneficiado. No, a ver, acá hay que ser claros en algo. A ver, sigamos siendo claros. Lo que es materia de investigación se determina en el fuero fiscal. No en una entrevista, no lo vamos a determinar nosotros porque ni usted ni yo somos fiscales. ¿Correcto? Que quede claro. Segundo, también debe quedar claro que, por supuesto, si hay una persona que conoce, ¿no es cierto?, tiene afinidad, conoce a alguien, bueno, la visitará y probablemente la persona visitada acepte la visita como corresponde. Ahora, las razones de las visitas, el porqué, la duración, el tiempo, ¿qué trataron? Eso corresponde decirlo. Entiendo yo que lo han dicho tanto la señorita Paredes como el señor Espino.
dejemos que la Fiscalía haga su trabajo. Además, es una Fiscalía que actúa con bastante premura, con bastante celeridad estos casos. Y eso es completamente positivo, ¿no? Porque hay indicios del delito según lo que dice la Fiscalía. Señor Espinosa, frente a Que lo hagan esta... todos los casos, por supuesto. Por supuesto, ahí completamente de acuerdo. Frente a estas declaraciones explosivas y mediáticas y malas coincidencias, lamentablemente, ¿cuál es la estrategia legal que ustedes van a plantear? Porque ya se habla en el Congreso de la República de una nueva moción de vacancia. Y eso es, bueno, repito, es lamentable porque estamos en una coyuntura complicada para el país y este tema nuevamente vuelve a sonar. Y esto no tiene que ver con el señor González, sino es un acto provocado por el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, por esta remoción. A ver, hablar de vacancia es hacer una afirmación irresponsable porque es una afirmación inconstitucional. No puede decirse lo siguiente, vamos al siguiente razonamiento. Yo vaco al presidente por incapacidad moral permanente. ¿Y cuál es tu sustento? Que obstruyó la justicia. Pero ¿quién determina si el presidente obstruye la justicia? ¿Mariano González? No. Lo determina un proceso con una sentencia firme. Mientras no haya sentencia firme por obstrucción, no puede luego utilizarse ese hecho como supuesto configurador de vacancia. Hay que respetar la juridicidad, el orden jurídico, la normativa vigente, porque si no vamos a vivir en una anomia, en un estado de caos, de anarquía. Entonces, cada quien hace lo que viene en gana y los políticos pueden estar por encima de la Constitución y la ley, y eso es inadmisible. Doctor Espinosa, para terminar por mi parte, si el presidente de la República, Pedro Castillo, realmente pretende hacer cumplir lo que constantemente dice públicamente, que quiere luchar contra la corrupción, que no se casa con nadie, ¿por qué no da con el paradero del sobrino Fray Vázquez? Si antes en campaña y al inicio de su gestión estaba bastante cercano y frecuentaba Palacio de Gobierno, no creo que el presidente Castillo le haya perdido el rastro al sobrino. A ver, cuando un caso está judicializado y hay una orden de prisión preventiva, se plantean dos escenarios. Desde el escenario del Estado, le corresponde a la policía identificar, ubicar y capturar a la persona en cumplimiento del mandato judicial. Segundo escenario, el escenario del ciudadano encartado, procesado, con prisión preventiva, tiene el derecho a resistir esa detención con los medios que el ordenamiento jurídico le ofrece, un recurso de casación, una demanda de habeas corpus, conforme corresponde, el derecho que ustedes tienen, como yo tengo, como tenemos cualquiera, en un Estado de Derecho. Entonces, esos dos escenarios tienen que respetarse. Y ahí, digamos, no puede interferir la voluntad del presidente. Tiene que respetarse el Estado de Derecho, el escenario estatal, funcional, policial, y tiene que respetarse también los derechos de las personas, las competencias del poder público, pero también las facultades y derechos de las personas. Pero si está en la lista de los más buscados y se necesita información sobre su paradero, eso no sería interferir. Al contrario, sería dar señales de transparencia y que realmente él no se casa con la corrupción. No, es que ahí estás equivocado, porque entonces el presidente podría sacar la lista de los más buscados y ponerse a buscar o a preocuparse por esos buscados cuando eso le corresponde al sistema de justicia. Sistema de justicia, un órgano. Ejecutivo, otro. Acá hay independencia y división de poderes. El Ejecutivo no puede interferir en el sistema de justicia. Pero no todos son sus se puede hacer ni permitir. Bien, muchas gracias, Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, clara su postura, ¿no? Porque es tu cliente.